Bueno, voy a hablar sobre la música actual, de dónde viene, cómo te influye a vos, qué podés vos hacer con esto. Para esto te invito a escuchar a lo largo de todos estos capítulos en donde voy a explicarte brevemente la historia de la música y la influencia en la humanidad. Bueno, la música es el arte de combinar sonidos, ritmo, tiempo, formando así melodías. Esto es lo que nos enseñaban siempre en los colegios. Pero yo quiero explicarte algo más importante, que son los pilares de la música, que son tres. El primer pilar, y en ese orden, es el pilar de la melodía. El segundo pilar es la armonía y en tercer lugar es el ritmo. El primer pilar, la melodía, influye en la parte del ser humano, en la parte de los sentimientos. Es decir, directamente entra por nuestros sentidos externos, es decir, el oído, donde va a ir a la imaginación en nuestros sentidos internos y junto con la cogitativa va a formar una melodía en nuestra inteligencia, donde va a influir entonces en los sentimientos. Por ejemplo, por eso decimos que una música es más triste, o una música es más alegre, o una música es más elegante, de acuerdo a cómo está compuesta. Si tiene tonos menores, va a ser una melodía más triste, si tiene tonos mayores, va a ser una melodía más alegre. Después lo iremos explicando a lo largo de la charla. La armonía apunta a nuestra inteligencia, justamente, a lograr un equilibrio. Es decir, nosotros tenemos que ver que esa melodía esté formada por tales instrumentos, por ejemplo, en el caso de una sinfonía, cuántos instrumentos participan, cuántas partes tiene la obra, y de esa manera, así nosotros formamos en nuestra inteligencia un cierto equilibrio. Y en último lugar, el ritmo va a influir en la parte del ser humano, en la parte del cerebro, acá atrás, en la glándula pituitaria, donde esa glándula regula las hormonas y las glándulas más bajas del ser humano. Entonces vayan viendo ustedes la importancia de tener ese orden, la melodía, la armonía y el ritmo. Bien, a lo largo de toda esta charla, mi tesis es explicarte cómo en la historia de la humanidad, en la historia de la música, se han dado vuelta o se han distorsionado estos pilares. Más adelante lo volveremos a retomar al tema, sobre todo el ritmo. Otro punto a tener en cuenta en esta charla es el tema de la belleza. Santo Tomás habla de que nosotros, todas las personas, todos los seres, por el hecho de ser, por el hecho de existir, tienen trascendentales. Esto es filosófico, pero te lo voy a explicar. Hay varios trascendentales. Por ejemplo, el trascendental que es algo que tiene una unidad, que es verdadero, que es bueno y que es bello. Es decir, que algo es unum, es el aliquid, el bonum, el verum y el pulcrum. ¿Qué quiere decir esto? Que son propiedades del ser. Por el hecho de que existe, tiene estos trascendentales. El trascendental de la belleza es parte de ese ser. Te explico algo. Es una cosa. La unidad sería que guarda en todas sus proporciones internas y externas cierto equilibrio, cierta armonía. También tenemos el trascendental de la verdad, que por el hecho de que algo existe es verdadero, que existe, que está en la realidad. Después tenemos el trascendental bonum, que por el hecho de que algo existe es bueno, ¿no? Y después, en último lugar, tenemos el trascendental belleza, que es el que marca que por el hecho de que algo existe es bello, también porque lo ha creado Dios. Bien, te pongo ejemplos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en la pantalla, donde vas a ver algunas imágenes que a todos nos parece que es algo bello. Acá estamos viendo algunas imágenes en donde se ve reflejado belleza, es decir,
que guarda ciertas armonías. Vemos colores, vemos proporción, y vamos a ver alguna otra imagen que no entendemos mucho de qué se trata. Ahí ya vas viendo pilares para entender lo que es la belleza. ¿Qué es lo que es la belleza entonces? Es lo que guarda proporciones externamente e internamente. El que tiene cierto equilibrio, cierta armonía. Bien, Santo Tomás también dice que la música es el arte más espiritual, es el arte más excelente porque entra por nuestro oído y directamente influye en nuestra parte espiritual. Porque a la música yo no la puedo tocar, es evidente. Entonces, la música va a influir en las partes más internas del ser humano. Andá fijándote lo importante que es escuchar buena música. Aristóteles y Platón también hacían mucho hincapié cuando enseñaban en sus academias, en sus escuelas, a los griegos, en la música. Formaban a los niños en la música y decían que la música justamente educa en los sentimientos y da mucho equilibrio al ser humano. Lo podemos encontrar en la República, en el libro de Platón, donde él habla que la educación de la música es importante para educar la fortaleza y virtud del alma de todas las personas. Aristóteles también lo trata en su libro y dice que justamente es ayudar a los niños a crecer en las virtudes. Juan Pablo II, en la Carta de los Artistas, en 1999, hablaba que cada ser humano debe ser artífice de su propia vida. Te explico. Justamente él decía que nosotros somos artífices de nuestra vida. No hace falta ser músico o un escultor, pero sí somos artífices de nuestra propia vida. Y de esa manera se entiende entonces que cada uno realmente tiene que saber lo que es el verdadero arte para hacer también arte de su propia vida. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente eligiendo buenas músicas que respeten estos tres pilares, la melodía, la armonía y el ritmo, justamente pueden hacer al hombre elevar su naturaleza. Bien, otro punto importante es que muchos compositores, como Palestrina, como Bach, como Händel, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Strauss y muchos más, tuvieron en cuenta estos tres pilares: la melodía, la armonía y el ritmo. Entonces su música ha perdurado en el tiempo. La podemos encontrar en sinfonías, en muchísimos conciertos, donde están siendo ejecutadas por orquestas en la actualidad. Es decir, su música siguió siendo escuchada en el tiempo porque justamente respetaron los tres pilares de la música. No fue una música del momento, una música de moda, sino que justamente es la música que perdura en el tiempo porque es la verdadera música. Bien, bueno, ahora llegó el momento de explicarte los periodos de la música brevemente, para ir viendo cómo en estos periodos se fueron dando los tres pilares de la música. Vamos a empezar con la era cristiana. Estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV de nuestra era. En la era cristiana es un periodo de la historia de la música en donde todo giraba alrededor de Dios. Se dice que es una era teocentrista. Este periodo abarca del periodo del siglo V al siglo XV. Todo giraba alrededor de Dios, toda la sociedad reflejaba en sus obras el amor a Dios sobre todas las cosas. Por supuesto que también organizaban fiestas, bailes y otras cosas más, pero justamente la música por excelencia es la música gregoriana. Te voy a explicar. La música gregoriana es una música monódica, es decir, donde va a ser interpretada por muchas voces
al unísono. Generalmente se cantaban en los monasterios, con muchos monjes, más de 1000 monjes en cada monasterio, y ahora en este momento estamos escuchando una de esas canciones tan bellas de la antigüedad que se llama Veni Creator Spiritus. Bueno, el canto gregoriano se cultivó específicamente en la iglesia, en donde se cantaba en los monasterios. ¿Por qué se llama canto gregoriano? San Gregorio Magno es el que recopiló todas las obras de los monjes que la hacían de manera anónima. Entonces acá podemos ver en esta filmación cómo es el canto gregoriano. Lleva 4 líneas, se escriben con notas llamadas neumas, y es un canto monódico, es decir, una sola línea melódica cantada por muchos a la vez. Bien, es muy importante decir que en esta música ustedes escuchan la melodía, la armonía y el ritmo casi que no se escucha. Es decir, ciertamente hay un cierto ritmo que va llevando la melodía para no salir de la armonía justamente de la canción, pero no sobresale. No hay ningún instrumento que sobresalga, porque además la música gregoriana es cantada únicamente por la voz humana, es decir, sin acompañamiento musical. Se dice a capela. Bien, pasamos ahora rápidamente a lo que sería el paso del canto gregoriano al Renacimiento, que viene la polifonía. Justamente hay un compositor que se llama Allegri, donde va a incluir el canto gregoriano y la polifonía. Lo vamos a escuchar. Pasamos ahora al periodo del Renacimiento. Este periodo empieza en el siglo XV, donde empieza justamente el renacer de las artes. Acá tenemos un compositor llamado Giovanni Pierluigi da Palestrina, que es el que introduce la polifonía en la iglesia. ¿Qué significa polifonía? La polifonía es justamente la música que lleva las voces, las 4 voces del ser humano: contralto, soprano en la mujer y de varón tenor y bajo. Justamente las obras de Palestrina son la música más hermosa de la iglesia, compuesta polifónicamente. Ahora vamos a escuchar una música de Palestrina llamada Sicut Cervus, que es un salmo en donde el autor presenta cómo el alma desea a Dios. Dice: así como el siervo busca fuentes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Escuchamos un pedacito de esta parte, mirando a su vez la partitura, siguiendo las 4 voces que yo te contaba. Bien, Palestrina es un compositor de Italia. Él era sacerdote e introduce la polifonía, como te contaba, en la iglesia. Justamente en ese tiempo estaba el Papa Marcelo y él le ofrece una misa al Papa Marcelo en donde deciden introducir la polifonía en la iglesia. Hasta el momento se cantaba únicamente gregoriano. Entonces en este video que te voy a mostrar es una partecita de la música de Palestrina. Imagínense, una misa lleva muchas partes, lleva el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus. Yo voy a pasarte una partecita del Kyrie para ver lo que es los pilares de la música en este compositor. Vas a notar acá como en ninguna parte de la música sobresale el ritmo. Tenemos la melodía, la armonía, hermosamente combinando voces, entrando en diferentes momentos, y después el ritmo siempre está por debajo de los otros 2 pilares. Bien, pasamos a otro periodo de la música, pasamos al barroco. En este periodo tenemos la música en donde, al igual que las otras artes, está cargado de contenido. ¿Qué significa esto? Así como en la pintura, en la escultura, vamos a notar figuras muy decoradas, columnas muy redondeadas y cargado de colores.
también en la música encontramos esto. Pero justamente acá encontramos a Bach, encontramos a Händel, Vivaldi, tenían en cuenta los tres pilares de la música. Vamos a escuchar alguna obra de Bach, en donde ustedes van a empezar a notar que va a sentirse un poquito más el pilar del ritmo, pero siempre respetando ese orden. En primer lugar la melodía, en segundo la armonía y en tercero el ritmo. Escuchamos una obra del Concierto de Brandenburgo de Bach. Bien, lo que estás escuchando ahora es otra obra de Bach que se llama Jesús, alegría de los hombres. Justamente este compositor es alemán, nació en la época del barroco, él era protestante y toda su música la compuso para Dios. También muchos reyes, príncipes de la época le pedían que hiciera música para salones o para las cortes, y él también ofrecía su servicio. Por ejemplo, el Concierto de Brandenburgo es uno de los conciertos que se los hacen a los reyes. Después tenemos la música de Bach, las misas, los conciertos, todas sus obras son dedicadas a Dios. Tenemos infinidades de obras de Bach. Ahora te quiero dar un ejemplo para que vos empieces a entender lo que te quiero explicar. Cuando uno escucha estos compositores, como en el caso que vamos a escuchar ahora, un pequeño fragmento de la música de Bach. Bach, en uno de los conciertos de Brandenburgo, en el concierto número 4, propone en el último movimiento una musiquita que uno la puede repetir siempre y después, en cualquier momento de su vida, la puede evocar de nuevo porque le ha quedado grabada en su memoria, porque justamente ha respetado los pilares. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento de la música de Bach, donde después ustedes vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos volver a evocarlo. Supónganse que yo cante esta canción. Tan, tan, tararán, tararán, tan, 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 tan. Esa pequeña melodía, esa pequeña frase melódica que decimos los músicos, la podemos escuchar a lo largo de toda la obra de Bach en este concierto, en donde se va repitiendo porque va siendo como una especie de canon. Pero justamente esa música me va a quedar en mi cerebro y después yo la puedo evocar en cualquier otro momento. Por ejemplo, haciendo cualquier actividad. Supongamos que estamos tomando agua, entonces vamos a escuchar el fragmento tomando agua.